Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Reyes Suárez y estoy exponiendo el contacto del español con las lenguas indígenas en Hispanoamérica. Primer contacto. El año de 1492 fue el más importante para América. Colón llega primero a las islas de Cuba y La Española, Haití y República Dominicana actualmente. En estas tierras se encontró con los habitantes de Taíno, los cuales hablaban un dialecto arawak caribeño. Desde el primer encuentro se introdujeron varias palabras del dialecto arahuac en el idioma español. Llegaron las palabras de la lengua taína: canoa, hamaca, cacique, tiburón, huracán, iguana, ají, maíz, maní, papaya y yuca. Las lenguas indígenas en Latinoamérica. Se calcula que había aproximadamente entre 1750 lenguas nativas en Latinoamérica y que hoy sobreviven entre 550 a 700 de ellas. Las lenguas con mayor número de hablantes son quechua, guaraní, aymara, quiche, yucateco, nahuatl, zapoteca, mixteco, mapudungún y otomí. Muchos son hablantes bilingües, ya que hablan también español. Estas lenguas han ido desapareciendo debido a que tan solo se puede pasar por oralidad, por lo cual es difícil su conservación. La influencia de las lenguas indígenas. Este aspecto ha sido ampliamente discutido. Lenz publicó en 1892 que el español hablado en Chile tiene una influencia mapuche en características fonéticas, tales como la aspiración de S en la posición final y la civilización de R, entre otras. Alonso refutó esta afirmación al encontrar en otras partes las mismas características sin que hubiera influencia de la lengua mapuche. Y en muchos casos no hubo influencia indígena, sobre todo en las áreas costeras. Debido a la rápida extinción de los indígenas, la colonización, la corona española impuso prácticas sociales y culturales cristiano-castellanas. Los principales impulsores fueron los franciscanos y dominicos, quienes empezaron un sistema de evangelización para lo cual el español era esencial. Los frailes aprendieron los idiomas indígenas y empezaron la enseñanza del español, desplazando así los idiomas indígenas. Contacto con el náhuatl. Esta lengua es sobre todo hablada por los habitantes del centro de México. Préstamos léxicos de estas son cacahuates, chile, chicle, chocolate, peyote, tomate, mezcal y coyote, entre muchas otras. La existencia de diferentes fonemas que caracterizan el español hablado de la zona. La existencia de un fonema S palatal fricativo sordo. La presencia de un sonido S de tualveolor africado sordo. La articulación explosiva de T y L. La articulación vibrante de la R al final, implosiva. La caducidad de las vocales átonas y tónicas. La articulación tensa y larga de la S, especialmente en la posición final. Contacto con el maya. Durante la colonia, la península de Yucatán era una zona remota y de poca importancia, por lo cual el porcentaje de hablantes de la lengua castellana era muy bajo. Algunos préstamos lingüísticos de esta lengua son cucuyo, pepén, tutupice, entre otros. Los rasgos principales del español son la labilación de la N en posición final de la palabra, la pronunciación exclusiva B, D y G en posición intervocalativa y la aspiración de P, T, K. El uso de una oclusiva local, particularmente en contacto con la vocal tónica. Y la construcción del artículo indefinido más posesivo. Los artículos posesivos redundantes. La construcción de tipo se lo dijeron por su papá, un verbo impersonal plural con una frase agentiva introducida con por. El uso del archimorfema. Entonces se celebraron Semana Santa. Todo el mundo lo celebra. Contacto con el quechua. Existen diversos dialectos del quechua en la zona andina, debido a la amplia zona que consistía del imperio inca. La influencia léxica del quechua son tales como cóndor, inga,
llama, mate y pampa, entre otros. Entre los fonemas que nos ha dejado el quechua en la región está la conversación de la S como sibilante, otra es la asivilización de la R. El leísmo es una de las características más visibles en el español andino y esta se caracteriza por el uso de le y lo. Contacto con las lenguas del Paraguay. El Paraguay tiene unas características únicas en Latinoamérica, donde una lengua indígena es oficial junto a la española. El lenguaje guaraní es hablado por una gran parte de la población, donde muchos son bilingües junto con el español. Esto debido al aislacionismo de la zona, los núcleos familiares que se formaron y la falta de una clase dirigente. Todos estos factores conspiraron para que el guaraní pudiera subsistir y llegar a nuestros tiempos. Debido a la fuerte influencia del guaraní, el español tiene varios cambios, incluso la creación de un tercer idioma llamado el guarañol, que consiste en una combinación del guaraní y el español. Entre los léxicos aportados al español está ñandú, urubú y yopará, entre otros. Al igual que con el quechua, el guaraní utiliza el leísmo, pero el más importante es el uso de una sexta vocal. Se usa una sexta vocal guaraní, cerrada centro-posterior no labializada. En el vocablos castellanos, en vez de utilizar u o i, por ejemplo, puerta, se pronuncia pierta. Muchísimas gracias compañeros por su tiempo, espero que este video sea de su agrado.